Buen día, mi nombre es Jason López de la Universidad de Pamplona. Voy a exponer el punto 3 del segundo parcial de la materia de termodinámica 2. Consiste en explicar cómo hallar la energía de Gibbs en exceso por diferentes métodos, los cuales son Raoult, Margules, Balmer y Wilson, para un sistema binario en el cual el componente uno es propanol y el 2 es agua, a una temperatura de 333,15 Kelvin. Aquí obtenemos los datos experimentales. Vemos que la presión de saturación del componente 2 es 9,57 y la presión de saturación del componente uno es 17,73 con su respectivo X1, X2, Y1 y Y2. Vamos a tomar como el método de Raoul para hallar el coeficiente de actividad uno y 2 y Gibbs en exceso de los datos experimentales. Para eso se utilizaron las siguientes fórmulas. Y, digamos, si lo vamos a tomar en cuenta para Y1, el componente uno va a ser Y1 igual a Y1 por presión uno sobre X1 por la presión de saturación del componente uno. Los datos, de misma manera para el coeficiente de actividad 2 los datos se muestran en estas dos columnas. Y lo mismo para la energía de Gibbs en exceso. Tenemos nuestra respectiva fórmula, la cual es X1 logaritmo natural de Y1 más X2 logaritmo natural de Y2. Así obtenemos nuestro Gibbs en exceso. Otra columna que tenemos acá es la presión de Raoult. La presión de Raoult va a ser la presión del sistema, así como si se comportara como un sistema ideal. Para hallar la presión real, vamos a utilizar la siguiente fórmula. X1, coeficiente de actividad uno, presión de saturación uno, más X2, coeficiente de actividad 2, presión de saturación 2. También tenemos el, la Y1 en equilibrio. Para esa Y1 en equilibrio utilizamos la siguiente fórmula que se muestra aquí abajo. Y voy a recalcar que para cada método vamos a hallar un porcentaje de error considerando la energía de Gibbs en exceso, teniendo como el método de Raúl como como el método experimental y los demás métodos, que es el de Margules, el de Van Laar y el de Wilson como los teóricos. Para cada método tenemos una respectiva fórmula, la cual las coloco aquí abajo. Digamos, para el método de Margules tenemos logaritmo natural de coeficiente de actividad uno y coeficiente de actividad 2 y nos damos cuenta que están en función de una constante que es A1,2 y A2,1, las cuales tenemos que hallar mediante Solver en Excel. ¿Cómo se hallan? Tenemos después de que por cada método hallar su respectiva logaritmo natural uno, logaritmo natural 2 y su energía de Gibbs en exceso, vamos a hacer un delta de Gibbs en exceso. Este delta, ¿cómo se hace? Se hace restando los Gibbs en exceso de los datos experimentales, que es el método de Raoul, menos los datos de Gibbs en exceso de los métodos del método que estamos haciendo. En este caso, con el de Margules, como nos damos cuenta, vamos a restar los experimentales menos el de Margules. Y después de tener cada uno de estos datos, se va a sacar una suma de todos estos datos. Aquí es donde vamos a aplicar el solver. Para aplicar el solver y las fórmulas, vamos a asumir A1,2 y A2,1 con 0,1 y 0,2 respectivamente. Y aplicar solver y con eso vamos a poder hallar los datos y así respectivamente con cada uno de los métodos. Como nos damos cuenta en nuestra columna de porcentaje de error, nos vamos a dar cuenta que para Margules tenemos 5,29 porcentaje de error, para 2,82 para Van Laar y 1,079 para Wilson, dándonos a entender que el método más acertado para este punto va a ser Wilson. Como ya mencioné, cada método tiene su respectiva fórmula, la cual depende de A1,2 y A2,1 y se asumen para cada uno de los métodos iniciándolos con 0,1 y 0,2 respectivamente. También realizamos gráficas para cada uno de los métodos respectivamente en las cuales se hace x1 versus logaritmo natural del coeficiente de actividad uno, lo coeficiente del logaritmo de actividad 2, la energía de Gibbs en exceso, eh, y también se realizó una gráfica de x1 versus la presión real del sistema para ver cómo se comportaban estos y y1 en equilibrio versus la presión calculada.